El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Busquen su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer de el capítulo 3, verso 12. El versículo número 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y el versículo 12. El libro de los Hechos fue inspirado del Señor, obviamente. Son los hechos del Espíritu Santo en verdad. Y fue inspirado para que un doctor, un médico de profesión, escribiera la poderosa revelación de Dios, la que hoy tenemos a nuestro favor, la que hoy tenemos en nuestras Biblias en dos tratados, el Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Vamos a remitirnos a este texto, si ya usted está listo, capítulo 3 y el versículo 12, y escucha lo que dice atentamente la palabra de Dios en la traducción Reina y Valera revisada del año 2000, la edición científica mundial. Pedro, al ver esto, respondió al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué nos miráis a nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Amén. Dios nos bendiga por su santa, poderosa y bendita palabra. Vamos a orar para que el Espíritu que inspiró esta escritura sagrada también nos ilumine a nosotros y nosotros podamos comprender las verdades espirituales que están aquí encerradas en este poderoso pasaje. Les invito a que oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Señor, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, conforme a lo que tú has prometido, te rogamos que tú nos guíes, que tú nos enseñes por tu Espíritu Santo, nos des un corazón entendido de tu palabra, nos ilumines el entendimiento y que nosotros podamos asimilar las verdades espirituales que aquí están encerradas. Ayúdanos, Señor, y guíanos. Tú eres nuestro divino Maestro. Gracias, Señor, porque tú has prometido guiarnos hacia todo lo que es sano, todo lo que es verdadero, todo lo que es edificante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis amados, les voy a rogar entonces su mayor atención a partir de este momento para meditar en las poderosas verdades que tenemos aquí en este texto. Este texto, en su contexto, nos narra un momento especial en la historia de la iglesia, desde el momento en que nace, allá en el capítulo 2, con el derramamiento del Espíritu Santo, y luego pues vemos a Pedro y a Juan yendo al templo de Jerusalén, entrando por una puerta llamada la puerta la hermosa, y en este pasaje, como era la costumbre de ellos orar 3 veces al día, vemos cómo ellos se topan con un paralítico, una persona que estaba allí tirada en el suelo, viviendo de la caridad, viviendo de la limosna pública. Este texto nos muestra exactamente esa historia y cómo el poder de Dios se glorificó allí, cómo el poder de Dios se manifestó para suplir la necesidad de este hombre y hacer un milagro. Los milagros siempre van a tener un propósito moral. Los milagros, las señales, los prodigios que el Señor hace van a tener siempre un propósito moral, y es el de guiar al hombre, guiar al ser humano que los recibe, guiarlo a la adoración correcta, a la adoración verdadera. El título de esta disertación le hemos puesto religión o piedad. ¿Qué somos en realidad nosotros? ¿Somos religiosos
o somos piadosos? El texto que leemos acá, Hechos capítulo 3, versículo 12, nos dice que Pedro y Juan eran hombres piadosos, ¿sí? Y eran hombres en los cuales la presencia y el poder de Dios se manifestaban, ¿ve? Y de una manera sobrenatural. Por eso fue que ellos pudieron realizar este prodigio, levantar a este hombre paralítico allí. Pero hay una frase aquí que el apóstol inspirado reseña, y es la que sirve de base para que nosotros meditemos en esta verdad espiritual. Ellos dijeron que no era extraño que esto sucediera, porque Dios era poderoso para levantar a los enfermos de su lecho de enfermedad, producir cualquier milagro. No era extraño, pero que esto no era el producto de una capacidad natural que ellos tuvieran, una capacidad personal, que no era ni por su poder ni por su piedad que este hombre había sido levantado, sino que había sido levantado en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo era que se había dado este milagro. Así que ellos no eran más que sencillamente canales, instrumentos en las manos del Señor. Esto fue lo que ellos hicieron para llamar la atención y explicarle a la gente que estaba sorprendida allí, incluyendo a los líderes religiosos y a la gente que estaba allí asombrada de ver tremendo portento, tremendo milagro. Este hombre tenía muchos años de estar ahí postrado, más de 30 años nos dice el testimonio de Lucas. Y sin embargo, a pesar de el tiempo en el que este hombre estuvo paralizado allí, esto no fue impedimento para que la gloria de Dios, el poder de Dios se manifestara y levantara a este hombre de su lecho de enfermedad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En esa frase que Pedro dijo, que no era por su poder ni por su piedad que este hombre había sido levantado, vamos a meditar y vamos a aprender de allí qué es lo que el Señor quiere que en realidad nosotros seamos. Que seamos gente religiosa o que seamos gente piadosa. Y esto es importante que lo entienda no solamente un creyente que ya tiene años en el Señor, sino un nuevo creyente, como muchos de los que hoy se están acercando a nuestra congregación, se están acercando a nuestras ministraciones, se están conectando y están recibiendo un discipulado. Es importante que usted entienda desde el principio de su vida en Cristo, desde su principio, desde su inicio en la carrera de la fe, que nosotros no somos religiosos, nosotros somos piadosos. Es muy común que a usted le pregunten, como lo hicieron conmigo y como lo hicieron con todos los cristianos en el día de hoy, como lo hicieron con muchos de los miembros de nuestra congregación, Catedral Bíblica Rema Internacional. Les preguntaron, oigan, ¿y ustedes a qué religión pertenecen? ¿Usted a qué religión pertenece? A mí me lo preguntaron muchas veces. Y yo tuve que explicar, yo no soy un religioso, yo no he cambiado de una religión a otra, yo no soy de la religión evangélica, yo soy un hombre piadoso, un hombre que ahora tiene una relación con el Señor. Eso es lo que queremos que usted aprenda, mi estimado hermano, que apenas comienza en la vida cristiana, que usted no ha cambiado de religión, que usted ahora no es de la religión evangélica. Usted ahora es un hombre piadoso, un nuevo hombre, una nueva creación, un adorador de Dios que ha establecido con Él un vínculo real, un vínculo genuino, una relación íntima, personal, con un Dios que está vivo, no con el Dios muerto al que antes adorábamos. Sí, porque muchos de nosotros venimos de ese trasfondo religioso. Adorábamos dioses muertos, ¿sí? Adorábamos imágenes, éramos idólatras. Pero ahora realmente hemos empezado una relación, y una relación que nos acerca, que nos hace parte de la familia espiritual de los hijos de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Continuamos, vamos a entrar en unos pensamientos introductorios, o vamos a continuar en ellos para disertar sobre este precioso tema. Existe una diferencia etimológica y significativa entre estos dos vocablos.
El vocablo religión y el vocablo piedad se encuentran ambos en la Biblia. Pero existe una diferencia etimológica entre religión y piedad. Así como también es obvio que existe una diferencia muy marcada entre un religioso y un piadoso. El vocablo religión significa literalmente conjunto de creencias, normas de comportamiento y de ceremonias y ritos de oración o sacrificio que son propios de un determinado grupo étnico y con las que el hombre trata de acercarse a la divinidad, sea un dios o varios dioses. Muy bien. Es eso lo que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define con el vocablo religión. Escúchelo nuevamente, escúchelo detenidamente para que usted pueda entender y marcar una diferencia. Conjunto de creencias, normas de comportamiento y de ceremonias y ritos de oración o sacrificio que son propios de un determinado grupo étnico y con las que el hombre trata de acercarse a la divinidad, sea un dios o varios. Muy bien. Es eso lo que es la religión, según el diccionario. Ahora, los sociólogos consideran a este conjunto de creencias, ritos, todas estas cosas que son propias de un grupo étnico que cree en un dios o en varios dioses. Los sociólogos lo consideran un fenómeno sociológico. Un fenómeno sociológico. Un fenómeno social. Y es así como en el día de hoy, en el mundo, se conocen más de 3.000 religiones. Voy a ilustrarle. Hay en el mundo actualmente más de 3.000 religiones. Así lo han registrado, lo han investigado los sociólogos modernos. Así que para el mundo, el ser cristiano, ya sea de la confesión católica, apostólica y romana, o ser cristiano de la confesión anglicana, la Iglesia de Inglaterra, o ser cristiano de la confesión de la Iglesia ortodoxa oriental griega, la Iglesia bizantina, o ser un miembro del judaísmo, o ser un miembro del Islam, o ser un miembro del taoísmo. Para el mundo eso es sencillamente ser un religioso. Un religioso. ¿Sí? Una forma de acercarse a Dios por medio de un conjunto de prácticas, de rituales. Una forma de acercarse a Dios, de acercarse a la divinidad. Eso es lo que para el mundo significa ser un religioso. Pero la palabra piedad es otra cosa. Escuchemos el significado de la palabra piedad. El vocablo piedad significa literalmente las características que definen interiormente a una persona que adora a la deidad. Eso es. Entonces, puede ver usted que hay una diferencia. Porque lo primero, la religión es más que todo algo externo, ¿sí? Algo patente. Pero la piedad, más que todo, es una virtud espiritual. Es una característica interior, del hombre interior. Así que no son términos sinónimos, como muchas veces nosotros escuchamos que la gente los usa, ¿sí? No son términos sinónimos. Una cosa es la religión y otra cosa es la piedad. Sigamos. Como se puede ver, hay una relación entre las dos palabras, pero no podemos confundir lo uno con lo otro. Usted en especial que está comenzando en la vida cristiana no puede confundir una cosa con la otra, porque sería fatal, ¿sí? Y eso sería no entender realmente lo que usted ahora es en Cristo. Usted es una nueva creación. Usted es un hijo de Dios, ¿sí? Ahora pertenece a una familia espiritual de hijos espirituales de Dios. La piedad, a la luz de las Escrituras, es la fuente o naturaleza interna de la religión. En palabras sencillas de entender, la piedad es una virtud interior,
pero la religión es su cara externa o visible. Se puede ser religioso y carecer de piedad genuina. Así como lo oye. Una persona puede ser muy religiosa, pero carecer de toda piedad. ¿Sí? Puede ser muy religioso externamente y mostrarse al mundo como una persona muy devota, ¿sí? Muy creyente, muy religiosa, pero carecer en lo absoluto de esta virtud maravillosa que es la piedad cristiana. Es una virtud espiritual. ¿Ven? Aquí uno puede ver enseguida también que hay una diferencia notable entre el que es religioso y el que es piadoso. El que es religioso no ha experimentado un nuevo nacimiento, una regeneración espiritual, pero el que es piadoso sí ha experimentado un nuevo nacimiento, una resurrección espiritual, una regeneración espiritual. Ilustrando mejor los dos vocablos, podemos afirmar que la piedad es devoción espiritual y la religión son el conjunto de ritos externos que practica un hombre piadoso. Correcto. Espero que esta ilustración le haya quedado clara. Lo que los hombres ven por fuera es a un religioso, ¿sí? Pero no necesariamente a un hombre piadoso. No necesariamente. Pero Dios ve no solo la religiosidad de una persona. Dios ve la devoción interna. Dios ve la piedad. Porque Dios ve el corazón. Y la piedad es un asunto del corazón. Es un asunto del hombre interior. En el texto en estudio está claramente revelado que una vida piadosa es la llave para ver el poder de Dios. Esto es maravilloso. ¿Usted quiere ver el poder de Dios? ¿Usted quiere ver cómo el poder de Dios se manifiesta en su vida, así como se manifestó en la vida de los apóstoles en este pasaje que hemos leído? Entonces aprenda a ser no un religioso. Aprenda a ser un hombre, una mujer piadosa. Veamos las características que la Biblia nos revela acerca de la piedad. Muy bien, vamos a ver un conjunto de características que identifican, que caracterizan, ¿sí? Redundantemente lo decimos, caracterizan a una persona que es piadosa. Se supone que es un cristiano genuino. Número 1. La piedad en el ministerio de los apóstoles. En los apóstoles del Señor. Número 2. La piedad en el ministerio de los pastores. La piedad en el ministerio de los ministros, los siervos de Dios, los pastores. Y tercero, la piedad en la vida de los cristianos. la piedad en la vida de todo aquel que es de Cristo. 3 revelaciones que tenemos aquí en las Escrituras y que vamos a estar mirando una por una en profundidad. Así que enfoquémonos en la primera. La piedad en la vida de los apóstoles, en su ministerio. Todo el que es apóstol del Señor debe manifestar esta virtud. Un apóstol piadoso direccionará la adoración hacia Dios y no hacia Él. Todo el que se dice ser apóstol debe tener un mensaje con una vida consecuente, es decir, que su vida y conducta corresponda al mensaje que predica. Así es. Si usted conoce a un apóstol, o si usted es un apóstol, estas características deben verse en la vida de todo aquel que dice ser un apóstol, un hombre enviado, llamado y enviado por Dios. Hoy hay una especie de proliferación, una ola de apóstoles, ¿sí? Algunos son genuinos, son apóstoles realmente llamados del Señor, hombres de buen testimonio, que han desarrollado una experiencia, han adquirido una experiencia en la vida ministerial y pues este reconocimiento lo tienen legítimamente ganado. Pero también hay una cantidad de falsos apóstoles en este tiempo. Eso es propio de los tiempos proféticos, los tiempos finales. Usted como un nuevo creyente en Jesucristo, usted debe estar atento a esto, porque hay muchos falsos apóstoles en este tiempo. Son tiempos finales, son tiempos peligrosos, ¿sí? Pero aquí hay cualidades que identifican a un verdadero apóstol que es piadoso. Su testimonio debe ser consecuente con su predicación. Si usted ve que una cosa es la que predica ese fulano, ese perencejo, ese apóstol, llámese quien se llame, si usted ve que su mensaje no es consecuente con su vida, este es un falso apóstol. Este es más falso que un billete de 3 pesos.
Así que mucho cuidado, no se deje ministrar de este tipo de personas que lo van es a contaminar espiritualmente, y algunos incluso logran que usted hasta se descarríe, que usted se desvíe de los caminos del Señor. Segundo, la piedad en el ministerio de los pastores. Muy bien, los pastores también son llamados de parte del Señor a desarrollar una vida piadosa. Un ministro, llámese apóstol, evangelista, profeta, pastor o maestro, un ministro del Señor, un ministro de la palabra, también está llamado a practicar una vida piadosa, no una vida religiosa. La vida de oración de un pastor es la evidencia de un carácter piadoso. Muy bien, un hombre de Dios, un hombre de la palabra, debe ser también un hombre que se ejercita en la oración, ¿sí? Esta es una de sus prioridades. Así es que debe ser una persona dada a la oración, debe practicar una vida de oración. Eso incluye también tiempos de ayuno, ¿sí? En los que debe ejercitarse, porque tanto lo uno como lo otro están ligados. Generalmente los tiempos de ayuno en el Señor, en el pueblo de Dios, se practican con la oración de la mano. Ambos son fuentes de poder espiritual, tanto el ayuno como la oración. Pero yo no puedo convertir ni la oración ni el ayuno en ritos religiosos que no tienen esencia, que no tienen valor espiritual. No puedo hacerlo, porque esto no agrada a Dios. Lo que a Dios agrada es que usted sea una persona que, si va a orar, que si va a ayunar, sea una persona que ayune y ore para ejercitarse espiritualmente, para crecer espiritualmente, para madurar espiritualmente. Hoy en día hay muchos ministros religiosos, muchos rezanderos, mucha gente que ayuna y no ayuna porque realmente haya entendido lo que significa ejercitarse en el ayuno. De hecho, hoy en el pueblo de Dios se celebra un día de ayuno nacional a partir de las 6 de la tarde hasta el día de mañana a las 6 de la tarde. El pueblo de Dios, estamos hablando del pueblo de Israel y el pueblo judeocristiano, el pueblo mesiánico, el que cree en el Mesías, el que cree en Jesucristo como el Mesías de Dios. Hoy se practica un ayuno, el día de Yom Kippur, el ayuno de Yom Kippur, un ayuno de 24 horas. Pero si usted no lo hace con la debida actitud, usted puede convertir este ayuno en un rito más, sin valor espiritual, sin riqueza espiritual para su vida. Así es que le invito, si usted quiere ayunar en el día de hoy y unirse espiritualmente al pueblo de Dios, sería fantástico, sería maravilloso. Pero no lo haga como un ritual, no lo haga como una práctica religiosa. Hágalo realmente como parte de un ejercicio de su vida espiritual, un tiempo de humillación, un tiempo de quebrantamiento en la presencia del Señor, un tiempo para interceder por una renovación espiritual, un tiempo para clamar a Dios para que el Señor salve a su pueblo Israel, que está endurecido en parte. Un tiempo definitivamente en la presencia del Señor para crecer en devoción, en espiritualidad. El modelo de un pastor piadoso se toma del mismo Dios. Así es. El mismo Señor es quien nos muestra, ¿sí? Como un ejemplo, lo que es practicar el ayuno, practicar la oración, practicar la piedad. Nuestro Señor Jesucristo no se sometió a las tradiciones y a los rituales del judaísmo de su tiempo. Antes, por el contrario, Él elevó cada una de estas prácticas espirituales, las elevó a su plenitud. Muchas veces Él fue acusado de que Él y sus discípulos no guardaban la tradición, ¿sí? La tradición
religiosa de su pueblo. Pero el Señor les mostró la verdadera esencia de lo que era ayunar, de lo que era orar. Ya los profetas lo habían anunciado. Cuando usted lee el libro del profeta Isaías, capítulo 58, hay una sección allí de ese capítulo 58 del libro del profeta Isaías que nos habla de lo que es el verdadero ayuno. Es un ayuno espiritual, es un ayuno más bien que nos habla de actitudes espirituales, actitudes prácticas que debe asumir todo aquel que es hijo de Dios. No un ritual religioso en el que se abstiene una persona por determinadas horas de alimento, de comida, ¿sí? Para supuestamente entrar en la presencia del Señor. No es solo eso. No es solo eso. Yo algunas veces he entendido también que muchos cristianos, muchas iglesias, han convertido el ayuno en un rito. Y ritualmente ellos escogen un día para ayunar. ¿Ve? Bueno, eso algo muy similar fue lo que hicieron los fariseos del tiempo de Jesús. La Biblia enseña en el libro del profeta Zacarías que el pueblo de Dios debía ayunar 4 veces al año. 4 veces al año. Eso enseña la palabra de Dios en el libro del profeta Zacarías. Pero los fariseos, mostrándose más religiosos, aparentemente más piadosos, más espirituales, ellos ayunaban 2 veces por semana. 2 veces por semana. Pero evidentemente no era más que un rito, no era más que una tradición muerta. Eran ayunos sin propósito, eran ayunos carentes de sustancia, de esencia espiritual. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La vida piadosa de un ministro produce frutos espirituales. Frutos espirituales. Mire, la piedad es algo que se manifiesta, ¿sí? Con un cambio en nuestras actitudes, un cambio en nuestra conducta, un cambio en nuestra manera de pensar. Si la piedad no tiene frutos, entonces no es piedad. ¿Qué es entonces? Una religión. Y la religión no produce frutos. Pero cuando usted es una persona piadosa, eso se ve. Eso se nota. ¿Y se nota en qué? En la vestimenta, en que usted va y viene al culto, en que usted lee la Biblia, en que usted paga diezmos, en que usted contribuye con ofrendas en la obra de Dios. No es nada de eso que se manifiesta su piedad. No es en nada de eso que se manifiesta su espiritualidad. Es en frutos espirituales del carácter, frutos espirituales de su conducta, de su ética. Es allí donde se nota, ¿sí? Usted comienza a ser una persona diferente, una persona distinta, una persona que marca una diferencia, ¿ve? En el mundo. En otras palabras, usted comienza a ser harina de otro costal. Bendito sea el nombre del Señor. Deberías mirar ahí a tu hermano que tienes a tu lado y preguntarle: hermano, ¿eres tú un piadoso o eres un religioso? ¿Qué es lo que eres? Porque hay muchos que creen que son muy piadosos porque ayunan, porque oran, porque pagan diezmos, porque van a una iglesia, porque se bautizaron. No, y esto no es más que expresiones externas, ¿sí? De la piedad, expresiones externas, pero las verdaderas y genuinas expresiones son espirituales. Cambio en el carácter, cambio en tus actitudes, cambio en tu modo de pensar, cambio en tu modo de hablar. Un piadoso se conoce hasta por la forma de hablar. Yo no puedo entender, no puedo concebir cómo muchos que dicen que son cristianos todavía tienen un vocabulario vulgar, un vocabulario soez, un vocabulario sucio. Esto no es propio de una persona que es piadosa. Tiene que cambiar en eso. Tiene que renunciar a eso. Y pedirle al Señor que llene su corazón y llene sus pensamientos con la palabra. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bendito sea el nombre del Señor. La sana doctrina producirá una conducta piadosa en un ministro del Señor. Sana doctrina. Ojo, esto va muy de la mano de la piedad. La sana doctrina va muy de la mano de una vida piadosa. Eso quiere decir, por analogía, una sencilla comparación,
que así como la sana doctrina produce un carácter piadoso en un ministro de Dios, la falsa doctrina, ¿qué cree usted que producirá? Voy a aclararte. Así como la sana doctrina produce un carácter piadoso, una conducta piadosa en un ministro, la falsa doctrina, una falsa enseñanza, ¿qué crees tú que va a producir? Va a producir actos de inmoralidad, va a producir actos pecaminosos, una conducta religiosa, una conducta condenable. Eso es lo que va a producir frutos no de justicia, frutos de impiedad. ¿Ve? Hay una larga lista de estas manifestaciones o frutos de un carácter impío, es decir, de un carácter no piadoso. Están allá en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Pablo habla: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmoralidad, lascivia, pleitos, ira, contiendas, divisiones, ¿ve? Mentiras. Todas estas cosas salen del corazón y no son otras cosas que manifestaciones de un carácter impío, manifestaciones de la carne, manifestaciones de un corazón religioso, mas no piadoso. Entonces, ojo con los frutos que usted está mostrando. Si usted dice que es de Cristo, su conducta, su testimonio, su obrar, su ética debe ser la de un genuino cristiano, la de un genuino piadoso. Un ministro fraudulento transformará su ministerio en una actividad mercantil, haciéndolo un traficante de la piedad. Así es. Hoy en día hay muchos traficantes de la piedad vestidos de ministros. Te lo voy a volver a decir. Y esto te lo digo para vergüenza realmente del pueblo de Dios, pero también para que tengas mucho cuidado y no te dejes engañar, porque no todo el que anda con una Biblia, no todo el que tiene nombre de pastor, no todo el que tiene nombre de evangelista, de doctor de la Biblia, es un hombre piadoso, un hombre renacido. Hay muchos traficantes de la piedad hoy vestidos de ministros. Hay muchos. ¿Quiénes son estos? Ellos han convertido la fe, ellos han convertido el evangelio en un oficio mercantil, un oficio que les remunere, que les retribuya ganancias económicas. Por eso todo lo cobra, ¿me entiende? Por eso nada es de gracia, nada de lo que ellos dan, ¿ve? Nada, todo te lo cobran. Te bautizan, tienes que pagar por eso. Te casan, tienes que pagar por eso. Te ministran, oran por ti, todo eso tienes que pagarlo. Y aún hay ministros de talla internacional que para poder estar bajo la cobertura, la mentoría, la tutoría de ellos, tienen que pagar. Los que quieran estar bajo la cobertura ministerial de estos falsos que han convertido la piedad en un tráfico mercantil. Los hay. No te dejes engañar, no te asustes, no te atemorices, ni mucho menos te dejes contaminar de este tipo de ministros ni de ministerios, porque los hay, y como ya lo he señalado, es una señal profética de los últimos tiempos, los tiempos que estamos viviendo ahora, en este tiempo, en este día. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Todo hombre de Dios que ejerce un ministerio debe practicar una vida piadosa. Esto es practicar. Fíjate que no estamos diciendo que debe aparentar, sino que debe practicarlo. Esto es algo que se puede practicar. Algunos han creído que el cristianismo es algo muy utópico, muy difícil de serlo, ¿ve? Porque las exigencias son muchas, pero no es verdad. Cuando tú te sometes a la dirección del Espíritu Santo de Dios, usted puede practicar la vida cristiana. Usted puede ser un hombre piadoso, una mujer piadosa. Solo es cuestión de obedecer al Señor. Solo es cuestión de rendirse al Señor. Solo es cuestión de dejarse discipular del Señor. Solo es cuestión de someterse y obedecer al Señor. Y entonces usted podrá practicar una vida piadosa
en Cristo Jesús. Tercero, la piedad en la vida de los cristianos. Bien, vamos a enfatizar en este tercer punto ahora en los cristianos. Hemos hablado de la piedad en la vida de los apóstoles del Señor, tomando como marco, tomando como referencia la vida de los apóstoles Pedro, Juan, Pablo y otros más que se mencionan en el Nuevo Testamento. Hemos hablado también de los ministros que ejercen hoy en día como pastor. Deben ser hombres piadosos, hombres que practiquen la piedad, ¿sí? Hombres que no conviertan la fe cristiana, no conviertan el evangelio ni el ministerio en un negocio. Ahora, quiero decirte, con nosotros el asunto no es así. Tú podrás ver, no por lo que yo te estoy diciendo, ni por lo que mi esposa, la pastora de la iglesia, te esté diciendo o enseñando. No es por nuestras palabras, es por nuestro testimonio. Examina nuestro testimonio. Nosotros no somos perfectos, pero ¿sabes qué? Tenemos buen testimonio, tenemos sana doctrina, tenemos palabra de Dios, tenemos rema del Espíritu Santo, tenemos una buena conducta, una buena ética, ¿sí? Y aunque eso no nos exime de que nos señalen y nos acusen, ¿ve? Todo eso es vituperio. La Biblia dice que debemos más bien gozarnos y alegrarnos porque nuestro galardón es grande en los cielos. Así que, entienda, nosotros le amamos a usted genuinamente y le amamos sin ánimo de lucro. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Tercero, vamos a enfatizar en la piedad, pero en los cristianos, ya en la vida cristiana, en usted, ¿sí? Que usted está escuchando, está viéndome en este tiempo. Usted también está llamado a ser un hombre, una mujer piadosa. La mujer cristiana que es piadosa practicará las buenas obras. Obras de misericordia, no obras de justicia, porque por obra de justicia nadie se salva. Pero una mujer piadosa debe mostrar por su conducta, por sus obras, que realmente es piadosa, que no es una impía. Bueno, y lastimosamente hoy nosotros vemos un cuadro totalmente opuesto a esto que estamos aquí diciendo. Mujeres que dicen que son piadosas, inclusive algunas que son hasta ministros, y usted las ve en la televisión, usted las escucha por la radio con un mensaje bastante mundano, ¿ve? Una palabra bastante relajada. Ahí conocemos a una por nombre, esto es Voz Populi, yo no estoy difamando aquí a nadie, usted lo puede ver, a una tal Yesenia Pen. Esta es una Barbie, una Cuchi Barbie, ¿ve? 90, 60, 90, con más de 20 cirugías encima, ¿ve? Una figura voluptuosa y con un mensaje bastante liviano, un mensaje que raya en la mundanalidad. Esto lo denuncio en el nombre de Jesucristo porque es una realidad. Esta mujer no es una mujer piadosa. Este no es el ejemplo para que usted, mujer de Dios, que me está viendo, que me está escuchando, esto es un ejemplo para que usted lo siga, para que usted lo imite. Imite a las mujeres que realmente muestran por su fruto, por su testimonio y por su mensaje que son verdaderamente mujeres piadosas, que son mujeres de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. La vida cristiana piadosa debe ser acompañada de un sentimiento de gratitud y satisfacción. Uno no puede estarse quejando todo el tiempo en la vida cristiana. En la vida cristiana uno va a tener momentos de tristeza, aún hasta debilidades y caídas, y equivocaciones y fracasos. Pero déjeme decirle, esto no es para siempre, ¿sí? Hay momentos en la vida cristiana en los que uno se goza, tiene victorias, y está uno, mejor dicho, en el monte de la transfiguración con el Señor, ¿sí? Pero ojo, cuando vengan los momentos de dificultad, cuando vengan los momentos de crisis, no es para que tú le pongas al Señor el video de la quejabanza, no es para que le pongas el audio MP3, MP4 y MP5 quejándote de todo. No, no. En Cristo usted tiene que ser agradecido. Todo el que es cristiano tiene que vivir una vida de contentamiento en el Señor. Sea que Dios te responda a lo que estás pidiendo en oración o no, usted debe vivir una vida de gratitud delante de Dios. Porque oigan, una de las características de los últimos tiempos es que va a haber gente ingrata. Mucha gente ingrata. Así que en Cristo el asunto es cuestión de gratitud. Tenemos que ser agradecidos, a pesar de cuál sea la circunstancia o el momento difícil que estamos viviendo. Hay que dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, de Dios para con nosotros en Cristo Jesús.
una persona desagradecida, una persona que no sepa dar gracias. Este es un impío, este no es cristiano, este todavía no le ha amanecido la luz de Jesucristo. Dios ha provisto todo lo que un creyente necesita para tener una vida piadosa. Todo lo que nosotros necesitamos en Cristo, Dios nos los ha dado para poder ser piadosos. Así que la piedad no es el producto de nuestra fuerza de voluntad, no es el producto de nuestra naturaleza, no es el producto de aprender un modelo psicológico o sociológico para vivir y desarrollar una excelente personalidad. No es nada de eso. Hoy en día hay hasta cursos de mejoramiento de la personalidad, cursos motivacionales para que la gente aprenda a ser gente exitosa, victoriosa, triunfante, gente con propósito. Nada de eso funciona. ¿Sabe qué es lo único que funciona? Todo lo que el Señor nos ha dado por su palabra, por su espíritu. Y cuando uno se apropia de esos recursos que Dios ha dispuesto, entonces nosotros comenzamos realmente a mostrar que somos gente piadosa, que somos gente llena de Dios. Un cristiano debe evitar la comunión con gente religiosa, pero con apariencia de piedad. Así es, tenga mucho cuidado, ya lo estamos advirtiendo. Hoy en día hay mucha gente que aparenta ser de Jesucristo. Usted los ve que hablan de Dios, andan con una Biblia, incluso hasta a veces vestidos con una vestimenta religiosa que los identifica de los demás, ¿sí? de cualquier otra persona civil, ¿entiende? Un ciudadano, hasta con vestidos diferentes, distintos. Pero mi amigo, mi hermano, escúchame esta expresión que tiene mucha verdad, es muy cierto. No es el hábito el que hace al monje, no es el hábito el que hace al monje. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que tú te puedes vestir de monje, te puedes vestir de imán, te puedes vestir de reverendo, te puedes vestir de religioso católico, de obispo, lo que tú quieras. Te puedes poner la sotana que tú quieras, pero eso no te hace cristiano, ni mucho menos te hace piadoso. ¿Ves? Es vestirte espiritualmente de Jesucristo lo que te hace un hombre o una mujer piadosa. Vestirse del carácter de Cristo. ¿Y cómo era Cristo, pastor? Bueno, Cristo era amoroso, Cristo era gozoso, Cristo era pacífico, Cristo era benigno, Cristo era bueno. Si ve, de esto es lo que hay que vestirse. Cristo era veraz, él hablaba la verdad, predicaba la verdad, practicaba la verdad. De esto es lo que hay que vestirse para ser verdadera y genuinamente un hombre o una mujer piadosa. La piedad es un elemento fundamental del carácter de un genuino cristiano. Conclusión. Concluimos, vamos a terminar hasta aquí, ¿verdad? Y recapitulamos. Son tres ámbitos, tres esferas en las que la Biblia revela que usted y yo tenemos que ser gente piadosa y no religiosa. Número uno, el ámbito apostólico, ¿verdad? El ministerio de los apóstoles, como lo fueron Pedro y Juan, Pablo y muchos apóstoles más del Señor. Número dos, en los pastores, en la vida de los pastores. Y número tres, en la vida de los cristianos en general. Usted y yo, ¿ve? Muchos de los que están escuchándome, muchos de los que están viéndome, no son apóstoles, no son pastores, no son ministros, pero son cristianos. ¿Ve? Bueno, muy bien. Para ustedes también hay un llamado, para nosotros también hay un llamado. Porque al fin y al cabo, si yo soy un pastor, mi esposa lo es, o yo soy un ministro del Señor, eso no me hace diferente. Yo soy un cristiano, lo mismo que usted. Y como tal, pues vivimos como creyentes, como cristianos, seguidores de Jesucristo. Así que vamos a concluir. Reiteramos que podemos ser muy religiosos y carecer de una genuina piedad o devoción cristiana. Por otro lado, una persona piadosa tendrá en más estima su vida espiritual que cualquier rito o expresión religiosa. Dios valora sin lugar a dudas mucho más al hombre piadoso que al hombre religioso. Ojo con eso, Dios valora. Para Dios tiene más valor un piadoso que un religioso. Porque muchas veces la religión que se profesa, ¿sí?, es pura apariencia. ¿Sí? No pasa de ser sencillamente un rito. No pasa de ser algo externo.
Pero como Dios mira el corazón, ¿ve? Los hombres solamente miran lo que está por fuera. Y para un hombre común y corriente, una persona común y corriente en el mundo, y como lo expliqué desde el principio, un sociólogo, una persona religiosa, es sinónimo de ser piadosa, pero no es así. Dios tiene otra perspectiva, Dios tiene otra visión. Una persona puede ser muy religiosa y carecer de toda piedad. Que ese no sea el caso suyo, mi amado hermano. Que ese no sea el caso de nosotros. Sino que nuestra piedad demuestre que nuestra religión es verdadera. Que nuestra religión es real. Que nuestra religión es genuina. ¿Sí? Que ese no sea el caso en nosotros. Sino que nuestra piedad realmente nos acerque a Dios. Y no una religión. Las religiones no acercan a Dios. Las religiones alejan de Dios. Pero la piedad sí te acerca al Señor. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo quiero orar por aquellas personas que me han escuchado, me han visto en el día de hoy y quieren experimentar en sus vidas una revolución espiritual, una regeneración, un cambio en su vida espiritual. Si esta es tu decisión, tú quieres pasar de ser un religioso a ser un hombre piadoso. Un hombre que sencillamente practica un ritual, ¿ves?, para convertirte en un hijo de Dios. Si esta es tu decisión, te quiero invitar para que hagas conmigo esta sencilla oración de fe. Hágala conmigo en esta ocasión. Luego usted le dirá al Señor que le enseñe a orar y Él lo va a hacer. Repita conmigo: Señor Jesús, dígalo, confiese: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y te doy las gracias. Sé que no ha sido casual el que en este momento, en este tiempo, me haya detenido a escuchar tu palabra. Sé que tienes un propósito. Señor, te pido perdón por cada uno de mis pecados. Yo sé que he sido un religioso vano, vacío, un religioso que ni te conoce. Pero ahora, Señor, te invito a que entres a mi corazón, que tomes el control de mi vida, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me selles con tu Espíritu Santo. Enséñame a orar, Señor. Hazme un nuevo hombre, una nueva mujer. Regenérame espiritualmente. No quiero ser el mismo religioso, quiero ser un hombre piadoso, una mujer piadosa, una mujer espiritual, un hombre espiritual. Gracias, Señor, porque por la fe, creo que ahora soy un hijo de Dios. Creo que moriste y resucitaste para darme vida, para darme perdón, para darme salvación. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.